se espera, la convicción de lo que no se ve. Venimos en palabras de oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta noche yo te vengo pidiendo, Señor, que vengas tú hablando a cada vida y a cada corazón, Señor, que no sea yo, Señor, sino que seas tú, Padre, trayendo esa palabra que necesitamos escuchar esta noche, Señor, que pueda caer, Padre, en tierra fértil, Señor. Que no pueda caer, Señor, en sacos rotos, Padre, sino que pueda atesorarse, Señor, en nuestro corazón, en nuestra vida y poder ponerla en práctica, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. En esa noche vamos a predicar bajo un tema que se llama cuando Dios quiere aumentar tu fe, permitirá la prueba. ¿Cómo se llama, hermanos? Amén. Como acabamos de leer este versículo bíblico, se enfoca más que todo en la fe. Pero muchas veces, hermanos, nosotros confundimos la fe. ¿Por qué le confundimos? Porque a veces nosotros decimos, hermano pastor, quiero decirle que yo tengo fe que voy a pagar el recibo de la luz, pero yo estoy viendo el dinero para pagar el recibo de la luz. O muchas veces decimos, pastor, es que yo tengo fe que yo voy a tener esto, pero lo estamos viendo. Eso no es fe. La fe es no ver y decir, yo voy a hacer esto aunque no lo podemos ver. Porque yo creo que todos los que estamos aquí creemos que hay un Dios. No lo podemos ver, pero nosotros creemos que Dios existe y podemos sentir su presencia. Pues de eso se trata la fe. De la convicción, de saber que tenemos la convicción de que no lo podemos ver, pero creemos que va a suceder. Yo no sé cuántos han visto, bueno, yo en la era ya de los picapiedras, cuando iba al gimnasio, yo iba con una mentalidad de que yo decía, yo voy porque yo voy a rebajar la pancita, porque yo voy a echar músculo, los gatitos que le dicen de aquí, ¿verdad? Y yo iba con esa mentalidad y yo lo lograba, porque yo iba con esa mentalidad. Y ustedes, si se fijan, todos los que van al gimnasio compran un bote de proteína y todos los días es de comer pollo porque es la proteína para echar músculo. ¿Cuál es nuestra proteína, hermanos? Nuestra proteína es la oración. No es que yo le voy a decir, hermano pastor, vaya a comprarse un bote de proteína para que usted crezca su fe. No, sino que es la oración. A través de la oración nosotros vamos a hacer crecer nuestra fe. ¿Y por qué, hermanos, nosotros tenemos que aprender a crecer nuestra fe, a tenerla siempre viva? Porque Dios lo que quiere es llevarnos a un nivel espiritual más alto del que ya estamos. Amén. La fe, hermanos, crece en medio de la adversidad. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuántos de aquí alguna vez se han quedado viendo lo que son las cunetas o cuando llueve muy fuerte. Que cuando llueve muy fuerte el agua va, pero, a cantidades grandes y llega un punto en el que las hojitas, la tierra llegan a tapar lo que es la pasada del agua. Yo no sé si ustedes ya se han fijado en eso, pero también yo no sé si ustedes han puesto atención que el agua busca para dónde agarrar. Pasa en medio de las piedritas, en medio de las hojitas, o pasa encima, o se sale de su zona de confort y vuelve más adelante a incorporarse. Así tiene que ser nuestra fe, que en medio del problema nosotros busquemos la manera de encender nuestra fe, busquemos la manera, aunque sea en medio del problema, encima del problema, o nos salgamos de nuestra zona de confort, nosotros podamos tener nuestra fe encendida. Porque el águila, hermanos, a veces Dios nos trata como, no es la mamá águila, sino que es el papá águila. Porque las águilas, todos sabemos que vuelan a una altura muy alta. Y ellos hacen su nido ahí arriba. Cuando sus polluelitos ya son un poquito más grandes, ellos los empujan para que ellos aprendan a volar.
Y muchas veces así es Dios con nosotros. Porque los pajaritos saben, los águilas saben que ellos en medio de la adversidad van a poder volar. Y la mamá siempre anda pendiente que el águila vuele. Así es Dios con nosotros. A veces solo necesitamos un empujoncito para encender nuestra fe. Pero a veces nos acomodamos y decimos, ay no, si yo sé que Dios me va a contestar, sé que yo tengo la fe, pero al ratito estamos dudando. Tenemos el ejemplo de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Dios pasó encima del agua y él dijo, Señor, leamos San Mateo 14, 28. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces hemos sido Pedro nosotros, hermanos? Que en medio del problema nosotros decimos, Señor, ayúdame. Y Dios nos dice, ven a mis brazos, refúgiate en mí, que yo te voy a ayudar. Pero nosotros damos un pasito y al instante ya estamos dudando del poder de Dios. Muchas veces somos así como Pedro. Dudamos mucho de que Dios nos va a ayudar. Dudamos mucho de que Dios puede hacer esa obra en nosotros. Dudamos mucho de que esa enfermedad que nos han dicho que es terminal, Dios no la vaya a sanar. Si Dios es el médico por excelencia, hermanos. Pero muchas veces somos Pedro. Muchas veces nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en la tormenta, así como Pedro cuando vio aquel viento que venía. Él puso su mirada en el viento, dijo, no, yo cómo voy a poder, y empezó a hundirse. Así pasa con nosotros. Hacemos más grande el problema que a Dios. Hacemos más grande la enfermedad que a Dios. Y ahí es cuando nos hundimos. Pero como dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la vida, porque Él es el que nos va a llevar a la victoria segura. Solo Él es el que nos puede dar la victoria, hermanos, y nadie más. La prueba, hermanos, es el taller de Dios para la fe. Dios nos moldea. Amén. Yo no sé si han visto cuando hacen... Bueno, ahí en todas las redes sociales ya uno puede buscar cómo se hacen las tacitas de barro o cosas de arcilla y así. Ustedes ven que el barro empieza duro, el alfarero lo tiene que moldear. Y así es Dios con nosotros. Nosotros venimos aquí con un corazón duro, lleno de defectos, lleno de tantas cosas, pero Dios a través del tiempo, Él nos va moldeando. Él nos va haciendo a su carácter, como dice esa alabanza, que Él quiere que nosotros tengamos su carácter, que le podamos agradar a Él. Así como el oro. ¿A cuánto nos gustan las joyas, hermanos? Ay, yo digo que cuando vamos ahí a un lugar que hay joyas, uno, qué linda esa joya, más si son de oro. Pero ¿qué pasa con el oro? Tiene que ser pasado por el fuego. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que ser pasados por el fuego para llegar a ser esa joya preciosa para Dios. Tal vez no le voy a decir, ay hermano, usted va a pasar por el fuego y se va a poner figurita. No, es espiritualmente que usted se va a poner hermosa, va a ser esa joya, Dios la va a pulir y va a ir haciendo esa joya. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron injustamente. Lo echaron a la cisterna. ¿Qué pasó? Yo no sé si él dijo, Señor, ¿y por qué a mí, Señor? Padre, sálvame de aquí. O yo no sé si dijo, bueno, hasta aquí llegué. Pero, ¿qué lección nos da José? Muchas veces, hermanos, creemos que los procesos o los problemas, porque muchas veces decimos, ay, esa hermana habló de mí, ay, no, es que esta vecina, es que esta deuda. Pero yo personalmente de José aprendí que no importa el proceso que uno pase, porque Dios lo que quiere es cumplir el propósito en nosotros. Porque ¿qué pasó después con José?
fue el gobernador de Egipto. Lo llevó a un nivel más alto. Y así quiere Dios con cada uno de nosotros. Porque a veces nosotros no entendemos, hermanos, por qué pasan las cosas en nuestra vida. Y como le digo, es fácil ver y decir, yo tengo fe. Pero no ver y decir, yo tengo fe es lo difícil. ¿Cómo superar la prueba y crecer en la fe? Yo les voy a dar una receta, hermanos, así como los del gym, ¿verdad? El primero es orando sin cesar. No es, hermano, que yo le diga yo al pastor, fíjese que yo tengo esta petición, ayúdeme a orar. Y yo venga un martes y yo le diga, Señor, tú sabes mi petición, amén, y me quede. Y ya de ahí ya no vuelva a orar. Eso no, hermanos. Para uno superar la prueba y que Dios le aumente la fe, uno tiene que orar por esa prueba, tiene que ayunar, tiene que vigilar y decirle a Dios, Señor, ayúdame, tú conoces mi situación, mi petición, y así es como Dios nos va a contestar a cada uno de nosotros. Pero si le decimos, Señor, tú sabes lo que yo estoy viendo ahí, Señor, tú sabes que yo necesito esto, y tú me lo vas a responder porque tú eres Dios y yo sé que no me vas a dejar perder. Y viendo la película, viendo la serie, eso no, hermano, sino que nosotros tenemos que orar sin cesar, porque es así como Dios va a responder. Muchas veces Dios tarda en responder, porque a veces no nos responde en el instante y tal vez nosotros digamos, Dios se olvidó de mí, pero no se olvidó, hermanos. Él está poniendo a prueba su fe, porque muchas veces nosotros oramos y decimos, hermano pastor, pero es que yo he orado, viera, pero no oramos con la suficiente fe, sino que oramos, Señor, yo sé que yo tengo fe, y al ratito, no, es que yo esto lo creo imposible. Si Dios es el Dios de lo imposible, nosotros tenemos que orar con esa certeza de que Dios nos va a responder. El segundo es leyendo la palabra de Dios. Podemos ir a Romanos 10:17. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí oímos testimonios y nuestra fe se enciende? Bueno, yo soy una. Cuando yo escucho testimonios, ya sea por Facebook, a veces suben testimonios por TikTok que son muy sorprendentes, yo digo, wow, si Dios hizo eso en esa persona, ¿por qué no lo hará en mí? Si Dios es un Dios que Él está pendiente de nosotros, Él sabe nuestra necesidad. Y aquí en la Biblia, hermanos, podemos ver un montón de milagros que hay en muchas mujeres, en muchos hombres, pero si no leemos, ¿cómo vamos a encender nuestra fe? Tenemos el ejemplo de muchos hermanos, de muchos que nosotros todos los días podemos leer uno y decir, Dios mío, Dios hizo esto en aquel tiempo, si aún el tiempo de los milagros, de la gracia aún no ha pasado. Aún está aquí con nosotros, porque es muy grande la misericordia de Dios, que nosotros clamamos y le decimos, Señor, este dolor que yo siento aquí, pero muchas veces la fe nos falta. Y muchas veces el oír no es suficiente, porque nuestra fe está muy apagada para decir, Señor, yo confío en ti. Porque a veces, muchas veces, hermanos, déjenme decirles que Dios nos habla, pero ignoramos lo que Dios nos habla. Muchas veces Dios nos dice, hijo, hija, yo soy contigo, ven a mi brazo, y oímos la voz de Dios muchas veces. O a veces Dios usa personas para hablarnos, pero nos hacemos los sordos. Y el tercero es confiando en sus promesas. Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros y las podemos leer y las podemos ver día con día en nuestra vida. Pero muchas veces también dudamos de las promesas de Dios para nosotros. Déjenme decirles, hermanos, que mientras yo estaba sacando este mensaje, a mí me llegó mucho al corazón el último paso que yo les traigo, que es agradeciendo con todo. Porque yo todo el mes de enero he venido pasando una situación bastante fuerte con lo que es mi garganta. He tenido, pues, del 1 de enero comencé con una fuerte tos, y que yo, hermanos, no podía hablar, y por eso pues no venía casi a la iglesia, porque a mí me daba pena que me escucharan toser a cada rato.
y era una estornudadera y tos, y yo tenía que salir corriendo porque venía el vómito continuo y la calentura y todo eso. Yo no aguantaba. Y yo lo único que hacía era decirle: Señor, yo ya no aguanto, Señor, llévame, le decía yo, porque yo ya no aguanto. Y mi mamá me decía: ¿y vos que no tenés fe, niña? Si Dios te va a sanar. Y mi mami tosiendo: si vos tenés fe, Dios te va a sanar. Me decía: pero es que yo ya no aguanto, mamá, le decía yo, porque era un dolor en mi pecho bastante fuerte. Todos los que han pasado por eso saben que es bastante fea esa situación. Y un domingo yo vine a la iglesia así con mi tos, y ese día el pastor predicó y dijo que cuántos agradecíamos a Dios en las pruebas o en los problemas o en las circunstancias, que cuántos dábamos gracias a Dios. Y yo me quedé pensando, y yo dije: bueno, en todo este proceso yo lo único que he hecho es quejarme, es decirle: Señor, sáname, Señor, yo ya no aguanto. Es lo único que yo le he dicho, pero yo nunca le he dicho gracias. Pues un día mi mamá estaba en la sala y a mí me agarró un fuerte episodio de tos con vómito y todo, y no podía respirar. Y yo me fui para el cuarto llorando y yo me arrodillé. Y yo le dije a Dios: Señor, gracias por esta tos, por este vómito, porque ya no lo aguanto, Señor, pero gracias. Y yo le dije que yo le agradecía por todo ese proceso, porque yo sabía que algo quería hacer en mi vida. Y yo salí, yo no sé si mi mamá se recuerda, que yo salí, yo le dije: mamá, nosotras estamos sanas, le dije, y yo tosiendo: nosotras estamos sanas, le dije. Sí, hija, me dijo, nosotras desde ya días estamos sanas, me dijo, lo que pasa es que el polvito, me dijo. Sí, le dije, es que se me atravesó aquí la comida que me comí, le dije, y me dio tos, le dije. Y yo seguí tosiendo, hermanos, pero ya no fue lo mismo que yo dije: Señor, porque a mí, Señor, yo ya no aguanto, Señor, está todo, ya quítamela. Sino que yo aprendí a agradecerle a Dios. Y aún, aunque me duele mi garganta, yo creo que muchos se han fijado que me cuesta cantar, pero yo tengo esa fe, yo digo: Señor, yo ya estoy sana, yo ya no tengo nada. Aunque ahí ande así, pero yo creo en Dios, que Dios va a hacer la obra completa en mi vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos pasando por la situación y lo único que hacemos es quejarnos. Porque déjeme decirle que en todo el proceso que yo me estuve ahí, que Señor, yo ya no aguanto, Padre, sáname o llévame, le decía yo, porque yo ya no aguantaba, era algo insoportable. Cuando yo le empecé a agradecer a Dios por esa tos, por ese vómito, por esa calentura, por todo, porque hasta inhalador usaba, me quedaba sin respirar, Dios me fue quitando poco a poco la tos. Porque Dios se agrada que nosotros le agradezcamos. Porque ahí es cuando demostramos nosotros cuán encendida está nuestra fe. No seamos como el fuego llamarada de Tusa, ese rápido se apaga. Seamos como esa leña que está bien encendida, y de vez de echarle agua para que se apague, metámosle más leña para que nuestra fe avive, para que nuestra fe se encienda mucho más. Porque la tormenta, hermanos, no es el final de todo, es un nuevo comienzo espiritual en Dios. Y también la prueba, hermanos, no es lo último que digamos: no, aquí ya me morí, ya no di para más, no, sino que es una nueva victoria en nuestra vida. Y nosotros, aunque no veamos las cosas, no las veamos físicamente, y digamos usted no tenga, hermano, yo no tengo para el recibo de luz, y lo he visto en los pastores, que yo tomé de ejemplo a ellos también, porque cuando no había para pagar la casa, la hermana pasó a decir, y ella lo que dijo: yo tengo fe que ese dinero se va a recoger, y ella no lo vio, pero ella tuvo la fe, y ese dinero ese mismo día se recogió, porque ella confió primero en Dios. No porque le dijeron: hermana, tome, aquí está este dinero, y ella haya pasado y haya dicho: yo tengo fe, y teniendo el dinero, no, sino que ella creyó sin ver ese dinero, sin saber que iban a poder pagar la casa ese mismo día. Entonces, hermanos, pues mi consejo es que mantengamos nuestra fe, confiemos en Dios y no seamos como Pedro, sino que seamos, y si vamos a ser un Pedro, seamos un Pedro que tenga la fe, la mirada en Dios, para que pasemos caminando encima del problema, encima de la enfermedad, encima de las deudas, encima de todas las adversidades.
porque hay también, cuentan la semilla de mostaza que tiraron. Y ella cayó en medio de muchas piedritas. Y ella, a pesar de que estaba abajo de muchas piedras, ella retoñó. Y ella se hizo un gran árbol. Entonces seamos así, hermanos. Encendamos nuestra fe. Digámosle a Dios: Señor, yo no te veo, pero yo confío en ti. No digamos: Señor, yo confío en ti, pero no te veo, pero yo sé que tú, pero no sé. No seamos así, hermanos. No dudemos, porque así como José, Dios nos tiene un ministerio y un propósito más grande. Aunque ahorita no lo podamos entender, no podamos saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero en el proceso, mientras Dios nos vaya moldeando, mientras Dios vaya haciendo la obra en nuestra vida, vamos a entender cuál es el proceso. Pero nuestra fe siempre encendida. Así les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, me has permitido predicar tu palabra. Señor, en esta hora yo te pido que tú, Padre, Padre, hablado, Señor, a cada vida, Señor, y que esa semillita, Señor, pueda crecer, Padre, y que pueda atesorarse, Padre, en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre, avivar nuestra fe, Señor, para poder confiar más en ti, Señor. Que no seamos, Padre, como Pedro, Señor, y dudemos, Padre, de tu poder tan